vamos a hablar del éxito, si vamos a hablar del éxito, no puedo preguntar cómo están todos y que ustedes digan bien. No, tenemos que ponerle entusiasmo y motivación. Yo creo que esa es una de las claves del éxito, hacer las cosas con entusiasmo y con motivación. La verdad, wow. Cada vez que vengo al Perú es como volver a casa otra vez. Me siento como en casa. Y te digo que la verdad que le agradezco mucho a Peruanos por el cambio, por esta invitación, porque creo que hoy vamos a hablar de una cosa que para todos es importante, y es entender que el cambio comienza con nosotros. Que el cambio comienza con cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuántos de ustedes, solo para saber, cuántos de ustedes es la primera vez que están en uno de mis eventos? Déjenme ver la mano. Ok, entonces voy a hacerles una pequeña advertencia. No todo lo que va a ocurrir esta noche aquí es normal. No todo es normal. No, pero no quiero que se vayan a angustiar ni les vaya a dar ansiedad porque la verdad es que yo no creo que ustedes sean muy normales tampoco. O sea, no. O sea, la gente normal no estaría aquí. ¿Dónde está la gente normal en este momento? Está viendo televisión, mirando a ver si se quedan dormidos, pensando qué van a hacer pasado mañana. Pero ustedes decidieron, afortunadamente el tráfico ayudó, entonces decidieron venirse hasta acá y pasar un par de horas hablando de su futuro. Así que ustedes no son muy normales. Así es más, de hecho, bienvenidos al Club de los Anormales. Bienvenidos al Club de los Anormales. ¿Y saben qué? Están en buena compañía. Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero todas las cosas extraordinarias que han ocurrido en el mundo han hecho o han sido el resultado de las personas anormales. ¿Se han dado cuenta de eso? Son los anormales los que hacen que las cosas cambien. Son los que se rehúsan a aceptar las cosas como son. Son los que hacen las cosas que otros consideran imposibles. Son los que se empeñan en nadar contra la corriente para luchar por sus sueños. Así que dense un aplauso a ustedes. Gracias a Raúl por esa presentación que me hizo. ¡Wow! Impresionante. Todo iba bien hasta que me llamó experto. Hasta ahí todo iba bien. Ya cuando dijo experto, no, porque tengo que confesarles que no solía molestarme que me llamaran experto. De hecho, para ser totalmente sincero, hace unos años me molestaba, era cuando no lo hacían. Cuando se les olvidaba lo de experto, yo decía, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo se te quedó por fuera decir que yo soy experto? No, lo más importante. Y todo iba bien hasta hace unos años que estuve en la ciudad de Nueva York dando un seminario y escuché de otro conferencista la definición de la palabra experto. Y ahí ya dejó de gustarme lo de experto. Yo dije, no, ¿sabes qué? Quítame eso de experto, porque ya... Porque él decía, la definición que él daba era la siguiente. Él decía que experto es un hombre que sabe 56 maneras de hacer el amor. ¿Te gustó eso? ¿Te gustó? Espera, no he terminado. Espera. Es un hombre que sabe 56 maneras de hacer el amor, pero no conoce a ninguna mujer. O sea, un hombre con mucha teoría, pero poca práctica. No, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en esto del éxito y del cambio y del emprendimiento y del liderazgo, encuentras muchas personas con muchas teorías, ¿no es cierto? Pero muy poca práctica a veces. Entonces hoy no vamos a hablar de teorías, hoy vamos a hablar de cosas prácticas. De cosas prácticas que podamos hacer en nuestra vida para hacer ese cambio.
Porque así es como yo entiendo esto, así es como yo entiendo esto de Peruanos por el Cambio. Ese cambio que tenemos que hacer para adueñarnos de nuestro futuro, para entender que somos arquitectos de nuestro propio destino, para dar ese paso de donde estamos en este momento, a lo mejor, ¿no? Y hay personas que me preguntan, Camilo, ¿cómo hago para dar ese paso de vivir una vida común y corriente a vivir una vida extraordinaria? Hoy vamos a hablar de ese paso que hay que dar. Pero cuando yo hablo de ese paso, la gente piensa que el paso, escucha esto, la gente piensa que el paso que tienen que dar es un paso así de grande que me dice Camilo, ¿sabes qué? Espera, eso que me estás pidiendo que haga es imposible, yo no puedo, me estás pidiendo que vaya más allá de mis propias capacidades. Le digo, no, espera, es que el paso no es ese gigantón que estás creyendo que es. El éxito es el resultado de dar toda una serie de pasos pequeñitos, de pasos pequeños que das, de cambios pequeños que haces en tu vida. Porque yo creo que ahí, en esos cambios pequeños, en esas cosas pequeñas que haces, ahí está la gran diferencia. Estoy totalmente convencido de eso. Si tú miras las cosas que realmente son significativas, son cosas pequeñas. Por ejemplo, una decisión. ¿Cuánto toma tomar una decisión? ¿Cuánto toma? Una décima de segundo. La decisión como tal, tomarla, no demora más de una décima de segundo. Sin embargo, esa décima de segundo puede cambiar tu vida. Y hay personas que tomaron la decisión de estar aquí hoy. Y estaba hablando con un par de personas que me decían, Camilo, tuve que manejar 3 horas para estar aquí. 3 horas para estar aquí hoy. ¡Wow! 3 horas. Y hay gente que vive a 20 minutos de aquí y no vino porque estaba muy lejos. ¿Sí o no? ¿Ves? Una decisión. ¿Cuántas horas? 15 horas. ¿Desde dónde viniste? ¿De Argentina? ¿De Arequipa? ¡Wow! 15 horas. ¿Puedes imaginar eso? ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí ves? Cosas pequeñas. Un saludo. ¿Cuánto se demora uno saludando a una persona? Un saludo se demora 2 segundos. Pero tú te has dado cuenta de todo lo que comunica un saludo. Yo soy convencido que por eso es que muchas veces en todos nuestros países hay ese dicho de que, lo han oído ustedes, de que un saludo hace o deshace un negocio. Un saludo hace o deshace un negocio. ¿Por qué? Porque algo tan pequeño como esos 2 segundos te dicen todo acerca de la otra persona. Te dicen cómo se siente, con qué actitud tiene, qué espera de la vida, cómo está su autoimagen, su confianza en sí mismo, qué cree. Todo eso te lo dice en el saludo. Otra vez las cosas pequeñitas. A veces una sola palabra hace una enorme diferencia. Una sola palabrita, 3 letras, hacen una enorme diferencia. Yo no tenía ni idea de la diferencia tan grande que una sola palabrita puede hacer hasta hace unos años. Recuerdo que estaba dando un seminario, el seminario más grande que ha dado como casi 40,000 personas en España, en Barcelona. Y después de eso aproveché para ir a hacer un poco de turismo. Y me contaron una anécdota que me dejó abundantemente clara la diferencia que una palabrita puede hacer. Y la anécdota cuenta que al gran novelista español, el gran novelista Camilo José Cela, el rey de España le había otorgado el reconocimiento de senador vitalicio de Madrid. Le dio la medalla de senador vitalicio de Madrid como reconocimiento a toda su labor literaria. Y la anécdota cuenta que como senador vitalicio de Madrid, él podía ir a todas las sesiones del Senado. Si él quisiera, podía ir a todas las sesiones del Senado. Y curiosamente, él lo hacía. Iba a las sesiones del Senado. Y la anécdota cuenta que en una de esas sesiones se quedó dormido. Quedó...
Entonces el senador que estaba al lado, sabiendo de quién se trataba, premio Nobel de literatura, pues con mucho respeto, con mucho disimulo, le dio un codazo así y le dice: maestro, despiértese que se ha quedado dormido. Y él se despertó así y dice: no, yo no estaba dormido. Y dice: no, maestro, si ya estaba roncando. Y dice: no, perdóname, yo no estaba dormido, yo estaba durmiendo, que es muy distinto. Y pues el senador se quedó pensando y dice: maestro, pero ¿cómo muy distinto? Pues es que acaso no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Y él dijo: no, son totalmente distintos. Y pues él, sabiendo con quién estaba hablando, ¿no? Novelista, premio Nobel de literatura, maestro de la lengua, le dice: maestro, usted me va a perdonar mi ignorancia, pero por favor, ilumíneme, ¿no? Pues dígame cuál es la diferencia, si es que existe alguna. ¿Cuál es la diferencia entre estar dormido y estar durmiendo? Y él dijo: bueno, pues es la misma que existe entre estar jodido y estar jodiendo. Y cuando él dijo eso, yo dije: oye, pues sí que existe una gran diferencia, ¿eh? No, pues existe una gran diferencia. Entonces hoy vamos a hablar de cosas que aparentemente son pequeñas, pero que hacen una gran diferencia, en la vida. Y yo espero que ustedes estén listos para eso. Yo espero, y les voy a hablar un poquito, en unos momentos les voy a hablar de mi primera vez. Quiero decir, mi primera vez en un evento como estos, y por qué fue tan significativo en mi vida, y ojalá que para ustedes sea igual, ¿no? De significativo. No sé si me pueden poner un poquito las luces de acá para poder ver un poquito más a la gente. Ah, perfecto, fantástico. Eso está muy bien. Entonces, pero para que ustedes entiendan por qué fue tan significativo para mí ese día de estar yo por primera vez así como están ustedes, yo ahí sentado en un evento de estos, ¿saben? Yo he hecho una fila inmensa, una cola larga, entrar. Quiero decirles dónde estaba yo en ese momento, por qué fue tan significativo. Yo llegué a Estados Unidos en 1980. Yo soy originalmente de Colombia, soy colombiano y me fui, y yo tenía 18 o 19 años y me fui. En esa época uno, cuando no sabía y no tenía ni idea qué iba a hacer, a qué se iba, uno decía: me voy a aventurar, ¿qué quiere decir? No tengo ni idea qué voy a hacer, ¿no? Entonces me fui para Estados Unidos. Pues yo llegué allá como llegamos la mayoría de los inmigrantes que nos vamos. Yo no conocía a nadie, no tenía papeles, no sabía inglés, no tenía dinero, no. Lo único que yo llevaba conmigo era una maleta llena de sueños, de metas por realizar. Pero entonces tú llegas a un nuevo país, ¿no? Y no sé, algunos de ustedes de aquí, levanten la mano si no son del Perú, levanten la mano si hay alguien acá que no sea del Perú. Ok, veo muchas manos levantadas también, algunas, no muchas, pero algunas. Entonces yo llegué a ese nuevo país, y tú lo primero que haces pues es tratar de averiguar, a ver si alguien te ayuda a entender qué hay que hacer para triunfar, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Entonces yo recuerdo que pues para mí eso significaba escuchar a ver quién hablaba español y poder inmediatamente conectar con la persona, y escuchar a un chico hablando español, y fui y le dije: oye, mira, ¿sabes? Es que quiero pedirte un favor. Mira, yo acabo de llegar aquí a Estados Unidos hace una semana, y pues yo vine aquí a triunfar, a salir adelante, yo vine a lograr mi sueño americano, y ¿qué hay que hacer para triunfar? Pues wow, él se sintió muy honrado de que yo le pidiera a él su opinión, y pues se sintió inspirado a compartir los 3 meses de experiencia que tenía conmigo, y me dice: no, pues mira, él era mexicano, y recuerdo que me dijo: no, pues tú quieres triunfar aquí, tú lo único que tienes que hacer es echarle ganas. Y yo no tenía ni idea qué significaba echarle ganas. Esa expresión no la utilizamos en Colombia, pero pues yo me sentí inspirado a salir inmediatamente a echarle ganas, y no sabía exactamente. Entonces me volví: oye,
exactamente qué quiere decir echarle ganas, como, ¿a qué te refieres específicamente? Y me dice, no, pues échale ganas, o sea, trabaja duro, métele el hombro, échale ganas. O sea, si trabajas 8 horas, pues trabaja 10. Si trabajas 10, pues trabaja 12. Si trabajas 12, pues consigue otro trabajo para el fin de semana. Yo no sé, échale ganas. Entonces salí yo de ahí y comencé a echarle ganas. En 1989, o sea, 9 años después de echarle ganas, vivía yo en la ciudad de Newark, New Jersey. Newark, en ese momento en el estado de Nueva Jersey, tenía el terrible título de la ciudad con más alta criminalidad de todos los Estados Unidos. Ahí vivía yo, en Newark, New Jersey, la ciudad de más criminalidad en todos los Estados Unidos. Ahí estaba yo después de 9 años de echarle ganas. Yo, ¿sabes qué pensaba? Yo decía, ¿dónde vivirán los que no le echan ganas? Si yo que llevo 9 años estoy aquí, ¿dónde vivirán los que no hacen nada? Pero ahí estaba yo, ahí estaba. Y tenía 2 trabajos. 2 trabajos, porque había que echarle ganas, ¿no? Entonces tenía 2 trabajos. Aunque, ¿sabe? Para ser honestos, en esa época yo nunca decía que tenía 2 trabajos. Y te voy a decir por qué. Fíjate cómo es la mente. Yo sentía que si yo le decía a la gente que tenía 2 trabajos, la gente iba a pensar lo siguiente, escucha. Iba a pensar que, como que iba a pensar, oye, tampoco vale lo que tú haces, tampoco valor tiene lo que haces, que necesitas 2 trabajos. ¿Sí me entiendes? O sea, que la gente iba a pensar que si lo que yo hacía verdaderamente valía la pena, tenía un gran valor para la sociedad, pues con un solo trabajo, con medio trabajo era suficiente. Pero si necesitaba 2 trabajos, es que mira, lo que haces la verdad tiene muy poquito valor. Entonces yo siempre he sido un gran protector de mi autoestima. Entonces, en lugar de decir que tenía 2 trabajos, yo lo recuerdo como si fuera ayer. Me da hasta risa pensar en ello ahora, pero yo nunca decía que tenía 2 trabajos. Yo siempre, Camilo, ¿y tú qué haces? No, pues yo tengo un trabajo y un hobby. Y este es mi hijo. Y después me acuerdo que le decía a la gente, oye, qué bueno cuando te pagan por lo que te gusta hacer, por tus hobbies, ¿no? Como para disfrazar las cosas. Qué bueno. Entonces mi trabajo era que yo trabajaba 60 horas en una planta química, iba a la universidad y daba clases en otra universidad por la tarde, por la noche. 20, 30 horas semanales daba clases, pero era un hobby. Era hobby. No era que yo necesitara el dinero ni nada, pero era un hobby. Aquí en Perú yo conozco mucha gente que hace lo mismo. Ellos son ingenieros electrónicos, pero en los ratos libres de hobby manejan un Uber o arreglan computadoras a domicilio, pero son hobbies, ¿no? Como para entretenerse uno y todo. Pues ahí estaba yo con mi trabajo y mi hobby. Mi esposa tenía 3 hobbies. Hobby en hobby. No nos hablábamos mucho, y cuando nos hablábamos siempre estábamos discutiendo. Siempre estábamos discutiendo. ¿Cuántos de ustedes se atreven a tratar de adivinar cuál era nuestro tema favorito de discusión? Tiempo. El dinero. ¿Cómo lo supiste? ¿También tienen de esas peleas ustedes? ¿También? Todas las peleas nuestras, allá hay una persona que está así. Todas las peleas nuestras eran por dinero, todas. No era por el exceso de dinero, no era de ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? Sé creativa, ayúdame a pensar. No. Ya hubiera querido yo de esas. No, todas las peleas eran, todas empezaban igual. Uno decía, oye, no entiendo qué sucede con ellos, porque es que trabajamos como 300 horas a la semana. No nos hemos tomado unas vacaciones en 10 años.
y no alcanzamos a pagar las deudas. Ahí está. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así alguna vez o soy yo solo el que ha pasado por ahí? Porque así estaba yo decía, ¿qué estamos haciendo mal? Algo debemos estar haciendo mal. Porque, y esto no es religión, ni estoy tratando de convertir a nadie, ni decirte qué pensar o en qué creer, pero ¿sabes qué? Yo siempre he creído, y ha sido parte de mi filosofía de éxito, la total convicción de saber que somos hijos de un Dios de abundancia y que Dios quiere que tengamos abundancia. Y que si uno es pobre, no es porque Dios no quiera pobre a uno, sino porque uno tiene hábitos de pobreza que no lo dejan salir adelante. Entonces ahí estaba yo en Newark, New Jersey, con mi esposa, con nuestros 5 trabajos. Teníamos $30,000 en deudas, y yo recuerdo que tenía un carro que era de largo como de aquí a Las Flores. Era impresionante, era una lancha, una nave, era un Plymouth Furia modelo 72, me había costado $275 cuando lo compré allá en Estados Unidos, viejísimo, pero era impresionante ese carro. Cada lata era como de un color distinto, era como si fuera un rompecabezas mal hecho, pero se tragaba 2 galones de gasolina solo en el arranque. Pero una cosa que sí, no le voy a echar mucha tierra a mi carro, porque una cosa que sí me ayudó a ese carro fue a ser una persona muy espiritual. Me convirtió en una persona muy espiritual. No te rías, no es una broma. Te voy a decir por qué lo digo. Me convirtió en una persona muy espiritual porque era uno de esos carros que, era uno de esos carros que tocaba hacer la imposición de manos todas las mañanas para que arrancara. Y tocaba rezarle un poquito para que arranque. Ahí yo aprendí que a un carro al que hay que rezarle para que arranque, nunca dejas de rezarle, nunca, porque cuando arranca pues sigues rezando para que no se apague, ¿no? Y entre más te alejas de la casa, pues más rezas, porque pues más lejos, si se vara, pues te deja tirado por allá a 20 kilómetros, entonces más fe le pones, ¿no? Y todo. Y pues ahí estábamos, mi esposa y yo, con nuestro carro, nuestras deudas, tratando de salir adelante. Yo había estudiado una carrera, yo cuando me fui de Colombia, me había ido con la idea de que yo quería ser el primer premio Nobel de Química en Latinoamérica, y había llegado allá y había estudiado inglés, y había estudiado mi carrera como químico, luego hice una maestría en química analítica y luego hice un doctorado en química nuclear. Y fui profesor de física cuántica y termodinámica por todos estos años, pero ahí estaba, con todo ese estudio, con todo eso, pero todavía no lograba tener libertad en mi vida, no lograba que las deudas fueran menos que los ingresos, no lograba tomar unas vacaciones, no lograba hacer lo que verdaderamente quería hacer. Y un día todo cambió. Un día abrí un periódico y tal vez fue una experiencia similar a como ustedes se enteraron de este seminario. Abrí un periódico y decía: seminario motivacional solo para triunfadores. Y dije, para allá me voy. No porque me sintiera un triunfador, no porque sintiera que esto es un llamado, es a mí. No, al contrario, yo dije, ojalá no pidan pruebas, porque si es solo para triunfadores, si piden pruebas, me fregué. Entonces, me fui, me senté, yo vivía en Newark, el seminario era en Pittsburgh, Pensilvania, 9 horas, así que me subí a mi carro, y manejé 9 horas, y vi a 3 personas que hablaron y cambiaron mi vida.
cambiaron totalmente mi vida. El primero de ellos, nunca lo había oído hablar, nunca, no sabía ni quién era, se llamaba Zig Ziglar. Zig Ziglar lo llamaban el padre de la motivación en las ventas y hablaba a 1000 por hora. Yo no le entendía, yo le entendía como una de cada 3 palabras que decía, pero ahí yo tomaba notas y todo, lo que fuera y lo que no me lo inventaba, lo suponía, y yo creo que le entendí como un 10% de lo que dijo. Yo después en retrospectiva me puse a pensar, ¿qué te imaginas si yo lo hubiera entendido al 100%? Si con el 10% todo lo que me cambió. La segunda persona que habló era el único que yo conocía. De los 3 que hablaron, era el único que yo conocía porque había leído sus libros cuando era joven, cuando era muchacho. Había leído sus libros y se llamaba Og Mandino. ¿No? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Og Mandino o ha leído algún libro de Og Mandino? ¿Tú no te imaginas lo que era estar ahí en primera fila viendo Og Mandino? ¡Wow! Og Mandino, yes. Og Mandino. No. Pero la tercera persona que habló, te digo que yo creo en el cambio. ¿Y sabes por qué creo en el cambio? Porque lo he experimentado en mi vida. Lo que esa persona dijo en 1989 todavía me impacta a mí cada día hoy. Hoy, casi 30 años después, todavía recuerdo lo que esa persona dijo. Y era un señor ya mayor, un señor ya bastante entrado en años. Tenía 93 años. 93 años. Lo llamaban el padre del positivismo.